Bienvenido a Leyendas de Ultratumba. Sumérgete en las narrativas más escalofriantes y cautivadoras que el más allá tiene para ofrecer. Exploraremos las leyendas más enigmáticas y los misterios sobrenaturales que han perdurado a lo largo del tiempo. Desde fantasmas hasta criaturas misteriosas, nuestro canal te invita a adentrarte en las historias que han trascendido los límites de lo terrenal. Prepárate para un viaje lleno de suspenso y asombro, mientras desentrañamos juntos las leyendas de Ultratumba. ¿Estás listo para enfrentarte a lo desconocido? Entre sombras. El despertar del mal. En las sombrías calles de un pequeño pueblo, donde las luces de farolas centenarias titilan en la penumbra, 5 almas inquietas se encuentran entrelazadas por un misterio ancestral. El rumor de antiguas leyendas ha despertado su interés, llevándolos a cuestionar la realidad que se oculta más allá de lo tangible. Lucas, un periodista de investigación cuyos pasos lo han llevado a descubrir fragmentos de una narrativa perdida que parece converger en la capilla olvidada. Andrea, una fotógrafa de moda, sus recuerdos de las historias inquietantes que su abuela le contaba sobre la capilla la han llevado a querer explorar sus sombras. Diego, un escritor de novelas de misterio, plagado de sueños perturbadores que lo conducen a una búsqueda obsesiva de respuestas. Elena, una arquitecta intrigada por las estructuras antiguas que encuentra referencias a la capilla en sus investigaciones históricas. Y Carlos, un profesor de historia cuyas indagaciones en archivos antiguos revelan menciones a eventos inexplicables que lo impulsan a convocar al grupo. El deseo de comprender lo inexplicable y desentrañar los enigmas que se ciernen sobre su pequeño rincón del mundo, los empuja a explorar lo paranormal. Aunque sus vidas diurnas transcurren entre responsabilidades y trabajos, la llamada de lo desconocido los une en una búsqueda que cambiará sus destinos para siempre. En una antigua cafetería, llena de mesas desgastadas y sillas chirriantes, los amigos se reúnen por primera vez para discutir la inusual llamada del misterio. Entre el murmullo de las conversaciones de los lugareños y el tintineo de las tazas, el aire se carga de expectación cuando comparten sus descubrimientos y motivaciones. Chicos, he estado investigando y hay algo extraño en la capilla. Historias de sombras que cobran vida, manifestaciones inexplicables. ¿Están dispuestos a indagar conmigo?, dijo Lucas. Mi abuela decía que la capilla era un lugar de puertas entreabiertas hacia lo desconocido. ¿Habrá algo de verdad en todo esto?, respondió Andrea. Tengo que admitir algo. He tenido sueños. Sueños con esa sombra. Y no son sueños normales, son como premoniciones, advertencias. Reveló Diego con ansiedad en sus palabras. Mis investigaciones arrojan datos curiosos sobre la arquitectura de la capilla. Podría ser más antigua de lo que creemos. Está cargada de secretos, dijo Elena. Encontré registros históricos que mencionan fenómenos extraños. ¿Creen que podemos enfrentar lo paranormal y descubrir la verdad?, sentenció Carlos. La sombra, acechando en la penumbra desde el rincón más oscuro de la cafetería, empieza a tejer su influencia. Las manifestaciones son sutiles al principio, sombras que se deslizan por el rabillo del ojo, susurros apenas audibles en la brisa. Pero para Diego, la sombra se manifiesta de manera más personal. Diego, incapaz de explicar las imágenes que acechan sus noches, siente la sombra como una presión en su pecho. Una noche, mientras trabaja en su novela, las palabras toman vida en las páginas, formando frases inquietantes que parecen arrancadas de su propia mente. La sombra se alimenta de su miedo y confusión, nutriéndose de las emociones más profundas de Diego. La sombra no solo encontró a los amigos por casualidad, detectó las grietas en sus almas y se infiltró en sus vidas, sembrando discordia sutilmente entre ellos. Pequeñas disputas, malentendidos crecientes, y la sombra continuó jugando con sus emociones para aumentar su influencia en el grupo. La cafetería se llena de tensiones invisibles mientras el grupo, inadvertidamente, cae en la telaraña que la sombra ha tejido a su alrededor. Los encuentros con la sombra se tornan inquietantes, cada uno tejiendo una pesadilla única en la vida de los chicos. Andrea se halla en su apartamento,
rodeada por el silencio de la madrugada cuando siente una llamada enigmática que la despierta en mitad de la noche. Consciente de que algo la llama desde lo más profundo de sus recuerdos, Andrea siente la necesidad irrefrenable de responder a esa llamada, aunque no comprende completamente su origen. La capilla, un edificio antiguo y olvidado, está ubicada en las afueras de un pueblo cercano, rodeada por un cementerio oscuro y silencioso. Andrea, movida por una fuerza inexplicable, recorre el trayecto hacia la capilla sin que nadie se percate de su partida. La llamada la guía, y ella sigue el susurro de la oscura noche sin dejar rastro ni indicar a sus amigos su destino. Descalza por el asfalto recorre kilómetros a oscuras en la noche. Al llegar a la capilla, Andrea se encuentra frente a una estructura envuelta en sombras. El aire está cargado de una presencia desconocida, pero su determinación y la fuerza misteriosa que la impulsa la conducen al interior de la capilla, donde las sombras toman forma y la envuelven, dejando solo el eco inquietante de su último suspiro. Carlos, impulsado por su interés en la historia de la capilla y sus misterios, se sumerge en una investigación en la biblioteca local. La biblioteca, antigua y silenciosa, alberga libros polvorientos y manuscritos olvidados. Carlos, decidido a desentrañar los secretos del pasado, explora los pasillos oscuros en busca de información relevante. La atmósfera se vuelve más densa cuando la luz del día comienza a desvanecerse, y la biblioteca adopta un ambiente inquietante. Carlos, completamente inmerso en su investigación, siente una presión en el aire, como si las sombras tomaran vida a su alrededor. Libros antiguos caen al suelo sin explicación aparente, y susurros indescifrables se entrelazan con el silencio. En un momento de profunda conexión con los misterios de la capilla, las sombras se materializan frente a Carlos. Testigos invisibles observan la escena, pero la sensación de malestar y opresión prevalece. Carlos, consumido por la curiosidad y la necesidad de entender, se adentra en un sueño lúcido donde la línea entre la realidad y la fantasía se desdibuja. Las sombras toman forma tangible en sus pesadillas, y Carlos se ve envuelto en escenas surrealistas de un pasado desconocido. En el clímax de su experiencia onírica, las sombras lo rodean, y desaparece en la oscuridad, dejando solo el eco de sus propios temores impregnados en la biblioteca silenciosa. Diego, sumido en la creación de su nueva novela en su estudio nocturno, se encuentra en un espacio donde las palabras y las sombras danzan en un juego surrealista. El cuarto, apenas iluminado por la luz tenue de una lámpara parpadeante, crea un ambiente cargado de tensión y misterio. Diego, escribiendo en su máquina de escribir antigua, se deja llevar por la inspiración que lo envuelve. La habitación parece cobrar vida a medida que las sombras adquieren una dimensión propia. Los personajes de su novela emergen de las páginas, pero algo más se mezcla en la danza de lo sobrenatural. Diego, inmerso en la creación, percibe cambios sutiles en el aire mientras las sombras adquieren formas inquietantes. Las luces parpadean, creando destellos intermitentes que resaltan las sombras danzantes. Los sonidos de pasos imperceptibles y susurros indescifrables llenan el estudio, amplificando la sensación de lo desconocido. Diego, sintiendo la presencia en cada rincón, se sumerge más profundo en su creación, enfrentándose a un terror que va más allá de la ficción. En el apogeo de la experiencia, cuando las sombras amenazan con envolver por completo a Diego, su mente activa un mecanismo instintivo. En un gesto rápido y desesperado, busca a tientas un interruptor en la penumbra, y con un clic repentino, ilumina la habitación con una luz intensa. La repentina explosión de luminosidad dispersa momentáneamente las sombras que danzaban a su alrededor. Con el corazón latiendo desbocado y el alivio palpable en el aire, Diego logra salir ileso de este encuentro con lo paranormal. Sin embargo, la huella de esa noche persiste en su mente, alimentando la oscura trama de su próxima novela. Lucas, ajeno a la oscura trama que se desarrolla a su alrededor, se encuentra solo en su apartamento. Una noche tranquila se transforma en un escenario macabro cuando las luces comienzan a parpadear de manera inusual. La sombra, imperceptible al principio, comienza a materializarse en las esquinas de la habitación. Un escalofrío recorre la espina dorsal de Lucas mientras la atmósfera se carga de tensión. Sin previo aviso, las sombras cobran vida,
estirándose y enredándose como tentáculos oscuros. Lucas, incapaz de comprender la naturaleza de este fenómeno, retrocede instintivamente. Las sombras avanzan con una malevolencia palpable, cerrando el espacio alrededor de Lucas. Sus intentos desesperados por huir resultan inútiles, ya que las sombras parecen desafiar las leyes de la física, retorciéndose a través de las paredes y bloqueando todas las rutas de escape. El silencio se quiebra con susurros incomprensibles mientras las sombras envuelven a Lucas por completo. Un manto oscuro lo absorbe, y la habitación queda sumida en la oscuridad total. La desesperación se apodera de Lucas mientras es llevado por las sombras hacia un destino desconocido, dejando solo el eco angustiante de su última respiración en el aire cargado de terror. Elena, sumida en la tranquilidad de su estudio de arquitectura, se ve envuelta en un sueño inquietante entre bocetos y maquetas. Las sombras se materializan en las esquinas, oscureciendo los planos y líneas que decoran su espacio creativo. Una presencia sutil pero ominosa se cierne sobre ella, perturbando la realidad de sus diseños. Despierta abruptamente al sentir una mano fría aferrándose a su hombro. El corazón de Elena late con ferocidad mientras las sombras toman formas desconcertantes y contorsionadas. Un susurro ininteligible se convierte en un grito silencioso en su mente. Con un agudo instinto de supervivencia, Elena se lanza hacia la salida, pero las sombras la persiguen, extendiéndose como tentáculos voraces. El estudio, antes lleno de creatividad, se transforma en un laberinto oscuro y retorcido. La desesperación se mezcla con el miedo cuando las sombras amenazan con engullirla por completo. Justo cuando la oscuridad parece invencible, un destello de determinación se enciende en los ojos de Elena. Reuniendo cada gramo de coraje, encuentra una lámpara de mesa en la esquina más lejana. La luz, aunque tenue al principio, se intensifica a medida que Elena la agarra con fuerza. Las sombras retroceden, desvaneciéndose en la penumbra. Con el alivio palpable en el aire, Elena logra escapar de la asfixiante presencia de las sombras. Jadeante, se encuentra con Diego, quien ha estado intentando comunicarse con los demás sin éxito. Solo ellos dos permanecen para desentrañar el misterio, enfrentarse a las sombras y rescatar al grupo de la oscura influencia que los persigue. Con determinación, se adentran en la noche, armados con la valentía necesaria para desafiar a lo desconocido. Bajo el manto de la oscuridad, Diego y Elena avanzan hacia el cementerio, donde la capilla olvidada espera con sus secretos siniestros. La luz de sus linternas titila, revelando siluetas danzantes entre las lápidas. Con cada paso, sus corazones laten en un compás de anticipación y temor. Elena, hemos descubierto que la luz ahuyenta a las sombras. Tal vez podamos usarla para mantenerlas a raya, dice Diego con voz temblorosa. Sí, pero no subestimemos a lo que nos enfrentamos. Estas sombras son persistentes y astutas, contesta Elena asintiendo. Antes de llegar a la capilla, una fuerza sobrenatural los separa violentamente. Gritos ahogados y susurros inaudibles llenan el aire. Cada uno se ve envuelto en un laberinto de sombras, luchando por encontrar el camino de regreso. Elena, no te separes. Nos necesitamos mutuamente, grita Diego. Mientras luchan contra las fuerzas que intentan frenarlos, Diego y Elena experimentan visiones aterradoras. Sombras que toman formas grotescas, risas siniestras que resuenan en la noche. Sin embargo, su determinación les permite reunirse nuevamente en la entrada de la capilla. La puerta se entreabre con un chirrido ominoso, revelando el interior oscuro y angustiante. Al entrar, encuentran el mismo altar que Daniel, el periodista que liberó a la sombra, había descubierto antes, emanando una presencia maligna. Tenemos que encerrar a la sombra de nuevo. Utilicemos la luz y nuestras fuerzas combinadas, dice Diego. Con linternas en mano, Diego y Elena despliegan la luz con determinación, cada haz de luz desgarra las sombras en su camino. Estas retroceden, pero la lucha es intensa, como si fueran entidades conscientes que resisten la purificación. Los protagonistas avanzan con precaución hacia el altar, el epicentro de la oscuridad. Las sombras, en un acto desesperado,
danzan y serpentean alrededor de ellos, intentando apagar las linternas con sus formas etéreas. Cada paso hacia el altar es como una resistencia magnética, un tirón invisible que intenta arrastrarlos en direcciones opuestas. Sin embargo, la firmeza de Diego y Elena se convierte en un escudo contra las fuerzas sobrenaturales. Cuando finalmente alcanzan el altar, una intensa confrontación se desata. La sombra se retuerce y contorsiona, pero las linternas brillan con una luz más intensa. Es como si la oscuridad luchara contra la propia esencia de la luz. Con fuerza conjunta, Diego y Elena logran contener la sombra, llevándola hacia el altar. Cada paso es un desafío, una batalla contra fuerzas invisibles que intentan revertir el proceso. Sin embargo, la luz persiste, envolviendo a la sombra y guiándola hacia la prisión que representa el altar oscuro. La oscuridad se repliega ante la luz victoriosa, y la sombra, finalmente vencida, es encerrada en su morada sepulcral. Lo logramos. Pero, ¿qué será de nosotros después de esto? Dice Elena con respiración agitada. La oscuridad siempre acecha, pero también hay luz en la valentía. Tal vez, con el tiempo, aprendamos a vivir con ambas. Dijo Diego mirando hacia la capilla cerrada con un suspiro de alivio. La puerta de la capilla se cerró con un crujido, sellando los horrores que contiene. Mientras se alejan, la noche se retira, dejando tras de sí el eco de una victoria ganada, a un precio alto y doloroso. La vida de sus amigos. Gracias a todos por su apoyo. No olviden suscribirse, darle a like y activar la campanita para no perderse nuestros relatos cortos espeluznantes. Nos vemos pronto.